Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión, el segundo programa de la semana. Vamos a empezar hablando con un médico, un investigador y un docente. Él es de Lanzarote, tiene su consulta en San Bartolomé, Gregorio León. Bienvenido, Gregorio. ¿Qué tal? Buenos días. Tienes tu consulta en San Bartolomé, ¿no? Así es, en San Bartolomé, sí, sí. Ajá. Cuéntanos un poco desde hace unos añitos, ¿no? Mira, desde hace unos 3 años vine al país y... Bueno, yo soy de Lanzarote, vine al país porque estuve muchos años fuera. Claro, la gente dirá, este patatero, pero tiene un poquito acento. Claro, soy batatero, efectivamente. Nací aquí en Arrecife y toda mi vida viví en San Bartolomé, pero me fui a estudiar fuera medicina y otros estudios, la especialidad médica también, estudié medicina interna y estuve 10 años estudiando en la universidad para obtener un grado de investigador, para ser científico. Pertenezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el homólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España. Entonces abrí una consulta en San Bartolomé en el 2023 y apenas estoy pues arrancando y los pacientes me están empezando a conocer, sobre todo el método diferente que uso yo como profesional, que hay ciertas diferencias con otros compañeros médicos. Eres médico, pero tú dices que es una atención integral. Exactamente. Porque la gente dice, bueno, vale, un médico todo es integral, me tomo medicina, pero... Sí, pero la diferencia entre otros compañeros médicos y yo es que yo además soy investigador. Entonces, todos esos años que yo dediqué a la investigación fue con un enfoque de conocer cuáles eran los mecanismos por los cuales las células, tanto en estado de salud como de enfermedad, se comunican unas con otras, cómo el sistema defensivo se comunica con el sistema endocrinológico, con el sistema nervioso, y a partir de ese conocimiento me permito usarlo con cada paciente de forma individualizada para intentar entender y proponer los posibles orígenes y las causas de las enfermedades que aqueja al paciente. Esta es la gran diferencia con otros compañeros. Con esa base, una vez que yo propongo el posible, siempre posible origen de la enfermedad, entonces es cuando marco un tratamiento para modular o cambiar ese origen, logrando ¿qué? Remisiones, muchas veces parciales y otras tantas completas, remisiones, entendiendo remisión como la desaparición de la sintomatología. Eso es lo que significa remisión. Pero a veces la gente dirá, bueno, evidentemente yo voy al centro de salud, voy a mi médico, a mi especialista y me da un tratamiento. Sí. No significa que cuando llega a tu consulta diga, olvídate de ese tratamiento. No, por supuesto que no. El tratamiento convencional, yo soy médico, esa es la parte que es importante, que es lo común a los demás. El tratamiento convencional es necesario y yo no ofrezco ni soluciones mágicas ni inmediatas. Cada organismo tiene sus tiempos para recuperar los mecanismos de autorreparación, porque ahí es donde es la gran diferencia. El tratamiento que yo siempre pongo, paralelo al tratamiento convencional, sin quitar nunca el tratamiento convencional, es modular el origen de la enfermedad. Entonces, entre uno y otro se logra cosas que el paciente no ha tenido en 20, 30 años, ¿no? Tengo muchos pacientes crónicos con enfermedades degenerativas de mucho tiempo que no mejoran su sintomatología y con este enfoque se logra la mejoría. Claro, es decir, las especialidades son generalmente enfermedades crónicas, ¿no? Es decir, no tienes la consulta si yo tengo un catarro y digo que también puede ser. También puedo tratarlos, pero realmente no son. El perfil de mis pacientes son aquellos que son crónicos, degenerativos, incluso niños que no recuperan, no se terminan de recuperar, ¿no? Con los tratamientos convencionales. Entonces le doy un tratamiento paralelo al que le da el pediatra. Pero cuéntame un poco en ese trabajo que era en México, ¿no? Donde tú estuviste. Exactamente. Donde te investigaste, cuéntanos un poco esa trayectoria para un poco saber un poco la mochila esa que llevas para venir aquí a Lanzarote. Pues mira, la mochila fue que me fui a México a estudiar medicina. Allá son 7 años
aquí en España son 5 o 6, son 7 años de estudio, luego la especialidad de medicina interna, que son 4 años, y luego estudié 5 años, me especialicé en inmunología, o sea, que allá soy inmunólogo, aquí estoy, insisto, en un proceso de homologación, y luego otros 5 años de doctorado, un doctorado en biomedicina y biotecnología molecular, que es cuando escarbamos, vamos a llamar así, a la célula y vemos cómo se mueve realmente, cómo funciona la célula y cómo se comunica unas con otras. Y todo esto con siempre una intención, poder mejorar parcial o completo la sintomatología de los pacientes, ¿no? Los crónicos, porque claro, una neumonía, una faringitis, pues todo esto con tratamientos convencionales se cura, ¿no? Sin embargo, las crónicas no. ¿Y cuáles son las enfermedades más típicas, por decirlo de alguna forma, de que tú te has especializado y que, pues, de que el que lo sufre, porque es el que lo sufre, que lo va a tener toda su vida? Pues mira, las enfermedades crónicas, asma por las partes respiratorias, asma, EPOC, las de piel, psoriasis, dermatitis atópica, las articulares, artritis reumatoide, incluso esclerosis múltiple, fibromialgia. Esos son los pacientes que vienen, que la gran mayoría, una de las características que tienen, que además que no tienen una mejoría por mucho tiempo, es que vienen ya desesperanzados, sin esperanza, pensando que, bueno, voy a intentarle aquí con Gregorio, aquí en San Bartolomé, porque me he ido a Madrid, me he ido a Barcelona, he ido a diferentes clínicas privadas y no logro una mejoría significativa y una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, como estoy cerca, en el pueblo, dice, venga, pues antes de irme a Madrid, de regresar a Madrid, por ejemplo, voy a ver aquí a Lanzarote, ¿no? Y se encuentra con la sorpresa, como tengo muchos testimonios, que por primera vez encuentran una mejoría significativa de sus problemas, que lo que implica eso es que no solamente ellos tengan una mejor calidad de vida, sino que estén más felices, sino su medio, ¿no? Sí, las familias, ¿no? La familia, que eso a veces es el que no lo ha sufrido. Exacto. Porque no solo es que tengas tú el dolor, sino que al final el mal humor, ¿no? Todo el tipo de tratamiento, los cuidados. Exacto, el mal humor, la tristeza, la depresión, la ansiedad, y la vive toda la familia. Por ejemplo, una enfermedad en tu madre, la viven todos sus hijos y los Claro. hermanos de esa mamá. Entonces estamos hablando de muchas personas que están sufriendo por un solo individuo, ¿no? Entonces, qué maravilloso es tener esa mejoría para la comunidad de ese individuo, ¿no? Bueno, hablas de testimonio, tienes una página web para aquellos que lo quieran consultar buscando Gregorio León. drgregorioleon.com. Ahí aparece rápido, y hay gente de aquí de Lanzarote que muchos de nosotros conocemos y siempre dice mejor escuchar un testimonio que tú nos cuentes. Venga. ¿No? Así que hemos seleccionado 3 al azar. Vale. Tenemos el primero, Sioni, ¿no? Ajá. Vamos a escuchar a Sioni y ahora a ver. Yo llevo 4 años con audífonos. Ahora tengo hace un par de meses un implante craneal y no he notado esa mejoría. Incluso con el audífono cada vez peor. Y ahora con el tratamiento del doctor Gregorio, solamente en 2 sesiones he recuperado el 50% de la audición, sin medicamentos y sin técnicas agresivas, como puede ser un implante. La diferencia de su tratamiento con respecto de los otros médicos es que los otros médicos eran implantes craneales que te perforaban el cerebro y te ponen un micro dentro. En esto, nada, solamente unos pinchazos y solamente con unos pinchazos he recuperado el 50% de la audición con el doctor Gregorio. Bueno, decía Sioni, todo el mundo lo conoce, que es Paco Curbelo, que precisamente lo tuve aquí en esto y hablábamos de que él ha perdido el oído. Yo pensaba que era por el ruido, pero es también por las vibraciones que utilizan máquinas en las esculturas. Y me llamó la atención, digo, mira, y es verdad, me dijeron que le iban a poner un implante... Tiene actualmente un implante coclear. Pero a ver, él dice con solo unos pinchazos. No, realmente el tratamiento de Paco es mejorar el riego sanguíneo tanto a nivel cerebral como a nivel local. Entonces, en el caso particular de él, pues se logró en muy pocas sesiones recuperar la audición al menos un 50%. Yo de aquí les invito a los pacientes que tengan audífonos que
que vayan a consulta y vean si ellos son susceptibles para tratarlos de esta manera también. Que un 50% para aquellos que no oyen es una... Sí, de hecho no, Paco es un ejemplo representativo. Hay muchos pacientes que pasan por la consulta con el mismo problema y están contentos, ¿no? Y la verdad que qué alegría me produce a mí el escucharlos y el ver las caras, cómo están asombrados, porque muchas veces no se lo terminan de creer, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Tantos años sin oír y oigo ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora otro de los pacientes de San Bartolomé y ahora hablamos de él. Estábamos, que decías que me llamó la atención porque lo vi y hemos hablado aquí en el magazine precisamente de sus problemas en el oído por su trabajo, ¿no? Claro, por su trabajo. A ver si nos lo pone en el siguiente. Hola, soy Patricia. Hace unos años sufrí un ictus sin motivo aparente. Durante 17 años estuve yendo a muchos especialistas, a muchísimas partes, médicos de todas las especialidades y nadie daba con el problema que tenía. Algunos lo achacaban a la parte psicológica, otros emocional, otro por exceso de deporte. No sé, no tenía nunca un diagnóstico claro y seguía padeciendo los síntomas a consecuencia de este ictus que sufrí. En 2017, cuando pude contactar con el doctor Gregorio León, a través de una cita online, por la diferencia de países, estuvimos un par de horas en la cita, donde me hacía muchísimas preguntas, los no diagnósticos que tenía hasta entonces, las bateas de pruebas que tenía y demás. Él me manda a hacer una serie de pruebas donde me detectan el problema que tengo de base a nivel genético y ahí empieza a caminar un poco mi vida, después de 17 años parada, buscando solución y la esperanza de encontrar lo que me estaba pasando, que me traía con muchos quebraderos de cabeza en todos los aspectos. Y yo vivía en Portugal en aquel entonces. Los médicos allá, a través de sus orientaciones, me guiaron y me mandaron a distintos especialistas. A día de hoy, pues tengo una vida normal, he podido corregir muchísimo de los problemas que tenía gracias a la orientación de Gregorio. Yo parto de la base que tengo epilepsia de pequeña, por lo tanto soy un paciente crónico, como se le suele llamar. Entonces, la diferencia que yo he visto y he notado y he sentido con los acompañamientos de otros médicos y doctor Gregorio León es que en este caso Gregorio tiene una humanidad brutal, el acompañamiento, sus palabras, su acercamiento del sufrimiento que uno está padeciendo, con su forma de orientar la salud, aparte el bagaje que tiene con toda su formación académica que va por distintos... Bueno, estábamos viendo, el ictus hoy día es una de las enfermedades también, ¿no? Que vemos muchísima gente, ¿no? Sí, así es. Pues sí, desgraciadamente los accidentes vasculares cerebrales cada vez son más frecuentes, pero bueno, hay solución, sobre todo cuando es en el primer año. Los resultados con el tratamiento que yo aplico son significativos, es decir, pueden recuperar los pacientes, la gran mayoría de ellos, las funciones. Ya cuando pasan de un año, la plasticidad neuronal no es tan ágil y se tarda un poco más, pero vamos, no es imposible recuperar otra vez las funciones. Obviamente, cada caso es un caso particular, claro. Y repito que no hay soluciones mágicas ni soluciones inmediatas para nada, ¿no? Y la diferencia que me hace... como yo veo al paciente, es que yo tardo a veces una hora y media con cada paciente y desgraciadamente nuestra institución de salud, de la seguridad social, por la masificación de la población, aunque nuestros compañeros quisieran ver al paciente con más detalle, pues no es posible. La mayoría de las veces las primeras consultas duran 20 minutos y ya las subsecuentes duran 8 minutos. Cualquier compañero en el centro de salud ve a 40, 50 personas en un día. Yo solo veo a 8 personas porque veo una hora al individuo y en una hora me da tiempo suficiente para revisar muchas cosas y la posibilidad que se me escapen cosillas es más difícil que se me escape a mí, a otro compañero que vea a un individuo, a cualquier paciente en 8 minutos. Insisto,
quizás sea por ahí uno de las grandes diferencias, ¿no? No solamente mi formación como especialista, y que insisto que está en proceso de homologación, sino el tiempo que le dedico más en la aplicación de la ciencia y del conocimiento científico que me permite pues abordarlo de otra forma paralela al tratamiento convencional. Bueno, que estás en San Bartolomé. Exacto. Hay una página Ahí web, estoy. Doctor Gregorio León, ahí entran, ahí para pedir consultas, citas, ¿no? Todo ese Sí, tipo sí, de... sí. No sé si hay lista de espera o... No, todavía no, gracias a Dios. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, sobre todo me gustaría eso, ¿no? Lo de indicar, ¿no? Lo de que aquellas personas que van, es su tratamiento de la seguridad social o su tratamiento No y se es retira, un complemento. claro, un es complemento, ¿no? algo paralelo. Exactamente, mira, por ejemplo, yo trato pacientes oncológicos que están con quimioterapia y yo, por supuesto, el tratamiento institucional y lo que va a promover la reducción tumoral es la quimioterapia. Ahora, ¿en qué les ayudo yo de forma paralela a la quimioterapia? En que soporten el tratamiento, que tengan menos efectos secundarios o ninguno, que tengan una calidad de vida excelente durante el proceso, que es bastante duro, porque es citotóxico, es un tratamiento significativo, agresivo, necesario para poder lesionar a las células tumorales, pero también lesionan a las células sanas. Entonces, el acompañamiento que les hago con un tratamiento paralelo es que no tengan esos efectos secundarios por un lado, y el otro fenómeno que tienen es que al no suspenderse otros tratamientos o no suspenderse los ciclos por toxicidad, la posibilidad que la quimioterapia llegue a su objetivo, que es reducir la masa tumoral, es más probable cuando se acompaña con estos tratamientos paralelos. Bueno, Gregorio, muchas gracias. Ya te traeremos algún otro día Claro para que hablar, sí. porque hay muchísimas cosas que siempre es interesante conocer en el mundo de la medicina. Así que nada, gracias. Muchísimas gracias a ti, Nosotros Eduardo. ahora continuamos. Ya saben que estos días se ha celebrado el quemado CLAS en Tinajo, así que vamos a ver un pequeño resumen de una de las pruebas y continuamos.